Y estudiamos de los maestros del Bhakti sobre la evolución de la conciencia. Hemos eh, señalado la habilidad de los maestros en entender nuestra situación cultural, básicamente nuestra forma de pensar, dominada por un campo de experiencia en lo que podemos ver a nuestro alrededor, un tipo de relaciones que establecemos con los demás y sobre todo una forma de analizar, de pensar, de entender que está muy volcada hacia el empirismo y eso tiene muchas ventajas, pero también debe saberse ubicar para desarrollar otras cualidades del ser. Tenemos cualidades empíricas, racionales, por supuesto, pero hay otras además de esas. No es que sean nuevas, ya las hemos ejercido, las ejercemos todo el tiempo, están con nosotros. La intuición, lo que llaman fe, la confianza, otra serie de elementos, no todos razonables, no todos racionales, no todos calculados. De hecho, no somos tan buenos para calcular. Calculamos hasta donde nos da cierta capacidad de memoria y almacenamiento, pero muchas otras cosas se nos escapan. Pero no se trata de ser grandes calculadores. De hecho, cuando uno se le va la mano en cálculo, también se vuelve una persona mm, no digna de mucha confianza, en el sentido de que está recogiendo nomás datos de parte nuestra. Y no somos solo una producción de datos, somos reducidos a unos números. Para ciertas cosas sí, para la ropa que nos vamos a poner, si tenemos una talla, entonces sí, el cuerpo puede reducirse a unos números y a una edad incluso también. Pero sabemos que al pensar, al proyectar, otras variables entran, no solamente los números, otro tipo de sensibilidad. Como es un campo no medible, permite, así como es tan amplio, también permite mucha especulación. Por eso no podemos distinguir muchas veces un sentimiento genuino de un sentimiento que no lo es. Ante eso, podemos vernos inclinados a rechazar todo sentimiento o a aceptar todo sentimiento de los dos extremos. Justamente la ciencia del Bhakti, el yoga tiene esa cualidad de darle la justa medida a lo que está pasando, básicamente aprender a sentir. Y en ese aprender a sentir, entonces, nos van a introducir muy amablemente al plano del sentimiento, al plano de las grandes personalidades, de reclamar aquello que si bien el corazón no lo hace sospechar, a veces no lo encontramos a nuestro alrededor. Entonces hay un lenguaje que aprender y el Bhakti nos está alfabetizando al respecto. Aquí estamos entonces leyendo acerca de qué sería el teísmo completo. Justamente en ese orden de ideas de nuestro desarrollo del sentimiento, podemos concebir la idea de una voluntad detrás de lo que pasa a nuestro alrededor. Y hay que definir qué significa una voluntad, porque se puede llegar a pensar que muy a como nosotros lo haríamos. Nosotros también tenemos voluntad y la experiencia que tenemos de voluntad es la propia voluntad. Pero dice, hay una voluntad y alguien que está teniendo una incidencia sobre todas las cosas que pasan. Ahora, cuando nos hablan de una voluntad detrás de todo, tenemos que entender que no es una voluntad, es una voluntad hasta cierto punto como la nuestra, pero no es una voluntad totalmente como la nuestra. Se puede hablar de una suprema voluntad, con una particularidad, y es que esa suprema voluntad sabe la medida justa y sabe cómo jugar, cómo hacerlo divertido, cómo hacerlo estimulante, para que otras voluntades sí encuentren su lugar.
Entonces lo hace un buen director, sabe que él va teniendo todo el control de lo que está pasando, por decirlo así, pero a la vez en algunos puntos sabe que debe renunciar a ese control para que los participantes puedan también manifestar su voluntad. Y entonces no es un juego fácil cuando lo ponemos en una gran escala con todos los recursos disponibles para ello, no solamente los recursos musicales como un director o en un juego, los recursos lúdicos, sino todos los recursos como el juego total. Y ahí nosotros entonces una vez más necesitamos entender esto que llaman el teísmo completo, que será como percibir, no intelectualmente, sino como ir volviéndonos capaces de sintonizarnos con esa voluntad. Eso requiere una muy sana disposición de parte nuestra. Podría decir que ya todo está hecho para que lo visibilicemos, ya está dado, pero todavía no hemos terminado de pulir nuestra sana disposición. Por eso luchamos contra el egoísmo y contra la envidia en sus capas más sutiles. Todavía una idea de recelo con respecto a las cosas que pasan no nos permite conocer más. Ahora y después tenemos que saber, el recelo último va a ser, pues, dónde me entrego, dónde sirvo, dónde pongo mi energía. Esa es la muestra, que no es solo decir, no, no tengo envidia de nadie, no tengo ningún egoísmo. No, realmente no es quedarse en ceros, es pasar al lado positivo. Pues por eso nos aconseja, no es decir, ok, yo me declaro neutro, no quiero estar afectando a nadie. En el yoga se nos enseña, no, declararse neutro es muy peligroso. Ahí no hay acción, no es como quedarse uno quieto en una bicicleta, un equilibrio muy complejo de mantener. No seas neutro, está bien, no dañar a los otros es un paso importante, pero ahora investiga muy seriamente, dándote cuenta de las posibilidades que tienes de pasarte al lado positivo, que es el lado de la ayuda. Dice aquí entonces, conciencia de Krishna, es decir, el máximo nivel de las facultades del ser humano, dirigidas a la potencia dulce, todopoderosa, divertida. Eso significa que también dice teísmo completo, completar ese conocimiento de la voluntad, de esa suprema voluntad, una vez más, diferenciándola de lo que nosotros haríamos. ¿Y por qué insistimos en ello? Porque cuando lo comparamos con nosotros vamos a encontrar cientos de defectos y de incomodidades, pero otra voluntad, ¿sí? Nosotros nos asusta que alguien tenga el control, pero se explica es porque nosotros mismos cuando tenemos control sabemos que no lo hacemos muy bien a veces. Entonces decimos, uy, no, juzgamos por nuestra propia condición, pero hablamos de otra voluntad. Entonces hay que saber tomar qué parte sí es comparable con nosotros, qué parte no. Conciencia de Krishna, conciencia de la absoluta dulzura, experiencia de la absoluta dulzura, significa teísmo completo, que va hacia una relación llena de cercanía, el teísmo completo. ¿Qué sería teísmo incompleto y qué sería teísmo completo? Teísmo incompleto es sí saber de una voluntad, pero no tener mucha idea de cómo relacionarse con ella. Entonces, simplemente el saber que existe inspira en nosotros los dos primeros sentimientos básicos frente a lo grande, a lo poderoso, que es la reverencia, el respeto, la distancia. Y esa es una primera reacción ante la noticia de una voluntad. El teísmo completo es más, conocer más acerca de esa persona al punto tal de poder establecer con ella una relación de servicio muy cercana, servicio conyugal, dice, explica el Veda. Entonces, lo vemos en las personas, diferentes niveles de conocimiento, lo hemos conversado varias veces y hacia la persona suprema se nos introduce en la perspectiva de que sea más y más, más y más cercano.
Dice, todas las concepciones de satisfacción son encontradas ahí, en su posición más pura y deseable. Entonces, esa es la dirección a tomar, donde lo encuentras todo, y eso requiere de nuestro autoconocimiento. ¿Qué es lo que estoy necesitando a nivel profundo? ¿Qué es lo que estoy necesitando a nivel externo? Que lo que necesite a nivel externo ocupe cierta parte de mi tiempo, porque tampoco lo puedo descuidar, porque después va a venir a desconcentrarme de mi nivel interno. Entonces, que mi nivel externo de necesidades pues, son muy parecidas a las de los animales, tiene que ver con la manutención, hay que aceptar una serie de reglas del mundo, hay que tolerar unas decepciones, hay que ser cuidadoso para no decepcionar y manifestar sí una bonita voluntad, un buen servicio en última instancia, ahí también se necesita. Y ahí, bueno, vamos encontrando equilibrio según la edad del momento, todas las diferentes disposiciones. Pero la necesidad interna, el autoconocimiento también la tiene que tener muy clara y debe dársele espacio y atención para ver lo variada que es, lo dinámica, lo capaz de inspirar, de fomentar, de darnos inspiración, de llenarnos de sentido. Debemos hacerlo con mucha libertad y sabemos que cuando le dedicamos tiempo a ello, es una actividad muy agradecida. Siempre vamos a querer más, por supuesto, y van a venir nuevas preguntas, pero al dedicar tiempo a la necesidad interna debemos ser muy objetivos y darnos cuenta de todo lo que vamos obteniendo casi sin darnos cuenta. El, el solo hecho de sentir si hay una respuesta a mi anhelo, eso es ya muy, muy positivo. Después va a venir específicamente cuál es esa respuesta a mi anhelo y se va a tornar más, más enriquecida la relación. Infinidad de detalles nos esperan, infinidad de detalles de razas, de circunstancias. Como entrar en un mundo y descubrir un mundo. Es muy bello, ¿no? Mirar para todos lados, ¿no? Nos llevaron por allá y de algún tipo de distancia nueva. Incluso un país, ¿no? Uno lo va mirando todo sorpresivamente. Así nos explican. Y así lo hemos empezado a ver. La necesidad interna y ese mundo, el mundo espiritual explicado con tanta belleza desde el Bhakti, con este teísmo completo. Ya no sabe uno ni para dónde mirar. Tanta, tanta belleza se va manifestando. Claro, tanto que incluso puede uno volverse a perder ahí. Por eso también es importante no solo saber, hay una ilimitada cantidad de cosas por ver, sino cualificarse y dejarse guiar para saber cómo verlas. Dice Silas Maharaj, todas las concepciones de satisfacción son encontradas ahí en su posición más pura y más deseable. Este mundo material, sin embargo, es sólo una sombra, una imitación negra de la realidad. Ahí está. Eh, Ahí estamos poniendo claramente las cosas en su lugar. Esta visión, esta experiencia está marcada por un- una falta de conocimiento, entonces nos hace entenderlas hasta cierto punto, solo un aspecto. Sí hay una realidad, es esta realidad, pero esta realidad que estamos viendo nos falta comprensión. Solo estamos viendo la sombra de ello. No estamos entendiendo bien de qué se trata. Pues muchos ejemplos hay para ello. De la sombra es muy bueno, porque alguien que solo vio sombras piensa que el mundo son sombras, pero después se da cuenta, las sombras eran producidas por algo más,
más grande. Entonces, el gran salto entre las consecuencias y las causas. ¿M? Muy importante siempre. ¿De dónde vino esto que está pasando? Escuchas un sonido y tú dices, uy, ¿qué pasa aquí? El sonido está en el aire. Después te das cuenta, no, proviene de un parlante. Y ahí vas a aprender un montón de cómo funciona todo. O proviene de alguien tocando la flauta. A veces las cosas no se hacen solas. Sí, cambia todo, ¿no? Incluso nuestra ropa. Las campañas son muy chéveres, ¿no? No las han quitado mucho, pero son muy bonitas. ¿Quién hace tu ropa? La ropa no se hace sola. Pero no puedo vivir así. ¿Dónde conseguiste esto de tal cosa? Lo máximo que la gente te pregunta es ¿qué marca es? Y dice, es marca tal. Pero no existe el señor tal. Está hecho de personas. Hay falta ver relacionadas cómo y en qué nivel. Entonces ahí tenemos la marca y no sabemos realmente qué pasó detrás. Y así con todo, hay un- esa ignorancia puede ser muy costosa, porque estamos apoyando cosas que no queremos. Y también muy costosa no solamente desde el lado que pase algo feo detrás de ellos, sino también que esté pasando algo bueno y no nos enteramos, o que pueda pasar algo bueno. Si lográsemos otra vez conquistar el hecho de que cada una de mis necesidades implica una relación y no esta forma impersonal que tenemos de solucionar las cosas, sería un mundo muy distinto. Ahí tendríamos más cercanía, más compañía. ¿Cuál es la conciencia detrás de lo que está ocurriendo? Y ahora con las conciencias emergentes, muy interesante también, que eso es lo que estamos reclamando en última instancia. Pero sí hay una persona detrás, puede haber una persona detrás, detrás de la inteligencia artificial, una conciencia. Una gran pregunta, pero muy diciente la pregunta. Significa estamos entendiendo el poder de la conciencia detrás. Y por eso nos invitan a eso, a la reconstrucción personal de las acciones, de las mismas relaciones. Porque así nos vamos a afectar menos, obligadamente. Como explican, si alguien tuviera que matar al animal, no sería tan fácil para esa persona. Así cuando entendemos el malo de la película y después nos explican su historia personal, ya lo vemos con otros ojos. Entonces, conocimiento personal nos va a evitar malos momentos, nos va a hacer pensar dos veces sobre traspasar los límites del abuso. En una medida mucho más se puede hablar de esto, pero ahí hay por lo menos algo a considerar. Entonces dice, teísmo completo significa conciencia de Krishna. Antes dijo conciencia de Krishna significa teísmo completo significa conciencia de Krishna. Krishna te explica el concepto Krishna, el desarrollo máximo de tu sentimiento, como lo hemos expresado. Y cuando vas desde cero, explorando genuinamente tu sentimiento, no puedes llegar a otra cosa sino al concepto de Krishna. Hemos explicado el concepto para que siempre cuando escuchamos así nombres de Dios, tenemos las alarmas prendidas. Ocurre mucho porque hay grandes guerras y una forma muy clásica, pero muy infantil de explicar el teísmo es sobredimensionar la importancia de un nombre en particular de Dios sobre los otros nombres de Dios
sin entender su dinámica solamente desde un punto institucional. Di que eres de esta marca, solo dilo, no me importa lo que tú hagas después, ni si has entendido qué significa o no, solamente dilo. Y eso es muy triste, crea un montón de problemas y de incapacidad justamente de entender la potencia que tienen los nombres, porque sí tienen mucha potencia, y potencia siempre buena, siempre capaz de llegar a quien la necesite. Pero no están hechos las diferencias, el marcar la señalización no están hechos para denigrar de las otras. Todas las marcas se pueden decir que funcionan en un mismo objetivo, con un mismo propósito. ¿Sí? La señalización una señalética que le dicen los cartelitos en una empresa no están compitiendo. Un cartel no está diciendo, yo soy mejor porque aquí dice tal cosa, yo soy mejor porque aquí dice tal cosa. Nos están ayudando. Una flecha, un tercer piso, segundo piso, primer piso, eh, gire aquí, aquí dice timbra, cualquier cosa así. Entonces, si debemos saber si viene de lo divino genuinamente, cómo va a estar compitiendo lo genuino versus lo divino versus lo divino. Y por eso el problema es cuando yo no puedo aceptar que manifestaciones divinas solo puedan estar por fuera de las que a mí se me manifestaron en mi época, con mi gente. Entonces, siempre lo estamos recordando, siempre lo recordamos una y otra vez, cuando hablamos de un nombre específico, no es en pelea de otros nombres, es para entender qué hay detrás de ese nombre, por qué. No hay ningún problema, aunque alguien tenga un nombre o tenga otro. De hecho, a uno si le dan a un nombre mejor, nadie se enoja, ¿no? La mamá le dice a su hijo Pedrito, pero después cuando se hace un doctor, ve que la gente le dice Doctor Pedro y no se enoja, dice ya entiende el contexto de ese nombre. Entonces, para poder realmente apreciar los nombres, hay que entenderlos en su dimensión. Si no, dices apreciar mucho un nombre, pero no está siendo útil para ti, no te funciona. Lo limitaste. En la concepción más completa del teísmo, el infinito abraza en forma total al finito. Mm. Así es el concepto amplio que justamente nos pone en nuestro lugar de dos maneras. Entonces concebimos el teísmo, lo que existe como infinito, es decir, no abarcable por nosotros que somos pequeños y constantemente capaz de manifestar y hacer cualquier cosa por fuera de nuestros cálculos. Ahí en ese mismo instante nos damos cuenta muy sanamente de nuestras dimensiones, de nuestro alcance. ¿Cuáles son? Alcances y dimensiones finitas, pequeñas, hasta cierto punto, agotables. No puedo porque estoy enfrentándome a algo que supera mi capacidad. 2 litros puedo cargar y me pide que guarde todo el mar. Tengo que entender sanamente que soy un envase de 2 litros. Y eso es súper bueno si se mira por el lado amable, porque nos, nos da un lugar de admiración, de humildad, de tranquilidad. ¿Sí? No estamos sufriendo, reconocemos. 2 litros, sí, presente, aquí estoy. 50 litros, no, no presente. Lo grave es cuando eres de 2 litros y te dice 50 litros, sí, yo puedo con él, y después te desbaratas. Entonces, por eso hemos hablado, el autoconocimiento es sinónimo de belleza, de tranquilidad, de buen oficio. Eso es lo primero, entenderlo infinito, nos da esa sabiduría. Es un concepto siempre presente con respecto al teísmo y es un concepto que no significa un teísmo de una fe ahí, no sé por qué me la dijeron.
No significa entender en forma práctica como desde el mismo conocimiento no hemos llegado ni llegaremos a todo lo que hay. Entender en la vida diaria lo mismo. No se puede dar un paso si tú pretendes conocer todas las dimensiones de tu piel, la sensación al tocar la tierra, las dimensiones de la tierra. No, tienes una idea de equilibrio, tienes una idea de que no hay algo ahí al frente que te va a atacar, te va a morder, que te va a chuzar. Y con eso caminas, conocimiento práctico, limitado, pero práctico. Entonces sí, nosotros debemos saber, existe un conocimiento ilimitado, eso no me quita mi capacidad de actuar, sería muy triste pensar, ¿no? Como no estoy siempre seguro de conocer específicamente de qué está compuesta la tierra donde voy a dar el siguiente paso, mejor no camino. Ese es el llevado al extremo, pero sí a la vez es ilimitado, puede cambiar tanto porque eso me da sentido de sorpresa y de tantas cosas. Ahora después, y lo que está explicando Silas Maharaj aquí muy bellamente, es que somos de 2 litros, el mar es de miles de litros, pero el mar no solamente son litros, también es fuego, también es ilimitada capacidad de comprimirse hasta caber en 2 litros. Y ahí se nos estalla la cabeza, se nos estalla el corazón, ese es el concepto que se presenta aquí. Entonces sí, eres finito y está el infinito, pero el infinito, en su infinita capacidad, puede hacerse concebible al finito. En la concepción más completa del teísmo, el infinito abraza en forma total al finito, baja para abrazarlo completamente y dar acogida al finito. Esta clase de teísmo completo se encuentra en Brindavan. Vamos tomando la numeración, las placas, los nombres, los hermosos nombres que se le dan a las ciertas regiones. Brindavan. Ahí una parte negligente del finito puede encontrar la bienaventuranza del abrazo del infinito completo. En Brindavan, ninguna esquina del finito es dejada sin satisfacción. Cada partícula de arena y cada enredadera están bien representadas ahí, con completa personalidad, en los pasatiempos amorosos de Sri Krishna. Todo un viaje, lo hemos escuchado, nos han invitado a aproximarnos a ello. Nos ha gustado y oramos siempre que una vez más se nos invita, nos lo presentan a volvernos aptos, que vayamos comprendiendo. Se vuelve nuestro plan de vida, en pocas palabras, desarrollar conciencia profunda, completa, sensata, capacidad de compartir, entendiendo el contexto de Brindavan, de ese mundo de la tierra amorosa de Krishna. Aquí en este mundo material, sin embargo, una partícula de arena es nada, es ignorada, pero allá todo está bien atendido. En Brindavan no hay ignorancia, ningún interés es ignorado ahí, todo es armónico y de ahí que la concepción de Brindavan en conciencia de Krishna, esa es la más elevada concepción de teísmo completo. Una vez más, para poder para poder tener acceso a los nombres, no nos dan el nombre solo, Brindavan, porque vamos a proyectar sobre Brindavan cualquier cosa, cualquier competencia receloso sobre otro. Cuando vamos al nombre, entonces entendemos, están hablando de esto. Y si alguien es sincero, se da cuenta de que ha sido completado su saber. Si la mamá verdaderamente quiere y conoce a su hijo Pedrito, cuando le dicen Don Pedro, no se enoja, no piensa que lo están traicionando, que tiene que competir y alegar. No, está dándose cuenta. ¿Qué es eso de Don Pedro? Significa que mi hijo Pedrito está siendo reconocido en estas nuevas cualidades que ahora tiene desarrollado. ¡Qué maravilla! Entonces está feliz. Dice, yo soy la mamá del doctor. Algo así.
Lo mismo si eres sincero en la búsqueda espiritual y lo entiendes de qué se trata, entonces dices, wow, qué lindo nombre. Entonces, Brindavan, ¿por qué Brindavan? Porque se explica Brindavan tiene un significado. ¿Qué significa Brindavan? Significa que ahí cualquier partícula en esa instancia, cualquier elemento es tomado plenamente en su capacidad de existencia, de servicio. Ahí todo es consciente de Krishna y Krishna es consciente de todos. Eso es la maravilla de Brindavan. No hay cosas por fuera que se escapen, que ignoren. No hay más ignorancia, no hay más desconexión. ¿Y qué significa conexión e ignorancia? No significa ya nos quedamos quietos, significa ahora empieza el juego. El Srimad Bhagavatam explica, vamos a ver qué nos dice el Srimad Bhagavatam, pero lindo entender eso. A mí me gustan los ejemplos infantiles. Bueno, no son tan infantiles, de hecho, pero se dan diferentes instancias. Pero cuando alguien está invitado a jugar y dejan a los niños sin jugar, no lo escogen, no lo tienen en cuenta. O incluso cuando lo invitan a jugar y no le pasan la pelota, nada que ver. Pues, ¿qué tal un juego donde sí todos son tenidos en cuenta y todos participan? Es mucho mejor. Podemos experimentar así. El Srimad Bhagavatam explica en cualquier momento que Krishna pone sus pies de loto en Brindavan, la tierra personificada dice: mi destino está satisfecho, he logrado mi más elevada fortuna. En Brindavan, la tierra, el polvo, siente el placer del tipo más elevado de amor conyugal simplemente por el toque de sus pies de loto. Esta es la idea, un viaje importantísimo para el pensamiento, para el sentimiento, para la proyección. Cuando la tierra siente que Krishna la pisa, uf, cae en éxtasis conyugal. ¿Qué es eso? Qué exagerado. Sí, exagerado. El amor de Krishna es exagerado. El poder es exagerado. Nos gusta que no tenga límites su exageración. Donde quiera que Krishna pone su pisada, el gozo de la tierra no conoce límites. Por su toque, la tierra siente el más intenso tipo de éxtasis. En Brindavan, Krishna es Madhurya. ¿Qué significa Madhurya? Dulzura personificada. Entonces ya no es Aishvarya, el dios grande al que teme, ahora es Madhurya, el dios dulce. Él es Ananda, éxtasis personificado, y Krishna responde a nuestras propias demandas internas según cada cual. El Centro Supremo tiene la peculiar capacidad de responder a nuestras necesidades y satisfacer la sed de toda existencia. De acuerdo con su capacidad, grado y dignidad, Krishna distribuye a todas las almas el jugo de su dulce mar de velocidad trascendental. Yoman Estrada, Saeva, Saha. Muy bello. Krishna está dispuesto siempre y va a depender de la disposición del alma, no una vez más de lo que ha acumulado externamente, y es algo a lo que le damos mucho valor. Por eso la conciencia de Krishna muy finamente nos lleva con amabilidad, no con amargura, a reconsiderar qué es lo que tiene valor para ti. Hay que sacarle un espacio tranquilo, conquistarlo en nuestra práctica, en nuestro camino. Es decir, qué es lo que tiene valor para mí y que sea eficiente el sentimiento de saber si estoy obteniendo satisfacción de esto que le doy valor. Lo otro también, pero no debo dejarme conquistar tanto por los otros elementos a los que le doy valor. Tengo que darle valor a esto. ¿Para qué? Para en la medida en que le doy valor, lo quiera y en la medida que lo quiera, Krishna responde. Uno puede saborear la dulzura del azúcar candy del absoluto de acuerdo con su propia capacidad. ¿Cómo se aumenta la capacidad? Así, estableciendo los valores y actuando en relación con ellos. Mi tiempo, mi dinero extra.
está dedicado a este esfuerzo, en esta dirección, y ahí obtengo satisfacción. Ahí aumento mi capacidad para poder saborear la dulzura. Dice, así como el azúcar candy se saborea de diferentes maneras. Y aquí viene una metáfora muy clásica. Para una persona, para una lengua normal, el azúcar candy es muy dulce. Pero si hay una irritación en la lengua, aún el azúcar candy es picante. Y por eso, ciertas perspectivas espirituales nos parecen picantes, amargas, pero solamente porque le está dando más valor de lo que tiene a ciertos elementos. Y esa es la vida del sadaka, paso a paso, con mucha paciencia, centímetro a centímetro, va descubriendo dentro de sí los rasgos que tiene de valoración. No es en general, no digo, oh, sí, yo lo entendí, lo que importa de las personas es tal cosa, ¿no? Su tal y tal cosa. No, son capas muy finas, uno está construido así, no se estirpa, se va dejando pulir. Ese es el camino. Pero por eso es tan importante, cuando sí lo hemos sentido, valorarlo mucho. Cuando te das cuenta, uy, sí, me di cuenta de este detalle en el cambio en mi personalidad y con lo que pasó, me sentí emocionado en algún momento y encontré una emoción con algún grado de autenticidad. Ahí tengo que quedarme más y tengo que decir más. Pero hemos dicho, cuando encuentras la veta del oro, dice, ¿este pedacito qué es? Significa que por aquí debo seguir. Entender estas dinámicas, ciertas cosas, es normal que me parezcan extrañas. ¿Por qué? Porque tengo mi lengua con las características, entonces lo que es dulce me parece picante. Cuando un hombre está trabajando, su administrador lo verá como un trabajador, su hijo lo verá como un padre y su esposa lo verá como un marido. Su sirviente lo verá como un amo. Los perros y otros animales lo verán de otra forma. La misma persona será vista diferentemente según sean las relaciones entre el vidente entre vidente y visto. Similarmente, Krishna aparece de manera diversa para aquellos que lo ven en su respectivo raza o en su respectiva raza. De esta manera, el carácter diferenciado del absoluto se revela de acuerdo con las calificaciones subjetivas del alma. Muy bellamente explicado. Alguien le hablan de Dios y piensa, es mi enemigo. Alguien ve a Dios y piensa, es mi amigo. Por ejemplo, la manifestación del tiempo es una manifestación de Dios. Alguien la ve como el enemigo. Está en mi contra, está corriendo, está acabando lo que yo más quiero, mi cuerpo. Por eso el amor al cuerpo, como último estado de la conciencia, nos va a llevar consecuentemente a pensar que el tiempo es nuestro enemigo, lo que nos va a llevar consecuentemente a pensar que Dios es nuestro enemigo. Pero un buen uso del cuerpo, entendiendo que no es la parte más interesante nuestra, sino la parte más interesante nuestra es otra, descubrir cuál es esa parte interna que puede ser favorecida por el tiempo, nos va a hacer entender que Dios es nuestro amigo. Ahí está la fórmula espiritual, explicada en términos de las repercusiones que tiene aquel, a qué le estamos apostando, nuestra, nuestro final entendimiento del universo. No se puede jugar con un niño que solo quiere abrazar el balón. No entiende para qué está hecho el balón y piensa, si yo lo tengo aquí abrazado ya nadie me lo quita. Y yo he visto que todos corren tras del balón, entonces parece que tenerlo aquí es bien. No, sabe que para que haya juego tiene que soltarlo, tiene que dar otra idea. Y así con cada cosa podemos tratar de tomarla, estancarla y decir, parece que ahora me he asegurado un cierto tipo de felicidad según lo que veo. Pero no, el paso del tiempo tan sabiamente y las dinámicas mismas, cuando soltamos un poco, nos damos cuenta, oh,
El balón era para soltarlo, las cosas eran para entregarlas, el tiempo era para dedicarlo, mi lengua era para cantar. Estaba perdiendo mucho tiempo criticando mi capacidad de memoria, estaba para conectar estos elementos. Y voy a ser experto en hacer algún tipo de ofrenda, porque a mi alrededor se va a manifestar un espacio de Krishna para otras personas. Voy a aprender a hacer acuerdos para fortalecer mi dimensión personal. Y ese es el proceso. Muy, muy bonito cuando pasa, muy triste cuando no pasa. Pero confundimos una cosa con la otra. De lo que plantea Silas Maharaj muy expertamente es, una vez más, darle espacio a al concepto Krishna, al concepto del infinito, y de esa manera sentirnos más vivos, más capaces, no aburridos por el tiempo, no devastados por las pérdidas, más bien siempre continuamente animado ante la perspectiva de poder conocer más a Krishna. Nada te impide, tienes el mayor capital posible que es tu cuerpo humano. Pero cuando tú dices, ay, cómo quisiera que me alcanzara el tiempo para hacer tal cosa, cómo quisiera que me alcanzara el dinero para obtener tal cosa. Así mismo uno decir, ay, cómo quisiera poder estar más cerca de Krishna. Y después la respuesta es, pero ahora lo tienes todo. Uno dice, wow, pues me acaban de dar un día libre, ahora puedo ir a tal parte, ahora tengo el tiempo, me acabo de ganar lotería, ahora tengo el tiempo para comprarme tal cosa. Así, caer en conciencia humana significa, tengo todo el capital para volverme consciente de Dios, consciente de Cristo. Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Muchas gracias por su atención.